Muy bien, pues, entonces, recuerden que en la última clase lo que vimos fueron definir, bueno, repasar la definición de categoría, ver ejemplos de categorías, son los ejemplos, mínimos, digamos, o la lista de ejemplos mínimos en el sentido de que, primero está la categoría básica, digamos, que es la de conjuntos, sobre la cual se definen otras categorías que son las algebraicas. Bueno, de hecho, aquí me voy a la pizarra, ¿no? La básica, que es la de conjuntos, que es esta. Las categorías algebraicas que estuvimos viendo, estudiando todo el curso, y luego otras categorías de otras áreas. Aquí nada más puse 3, pero ya se imaginarán que hay muchísimas categorías en todos lados. Y luego vimos categorías, más, extrañas, por decirlo así, en el sentido de que, un solo copo se puede ver como una categoría, un solo grupo se puede ver como una categoría, ¿no? Es decir, está la categoría de copos, ¿no? Está la categoría cuyos objetos son copos, pero este caso es, ahora se meten en un solo copo, nada más toman un copo y ese copo es una categoría en sí mismo, ¿sí? Aquí también está la categoría de grupos, ¿sí? Pero si toman uno de esos grupos, ese grupo también es una categoría, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y aquí comentamos este ejemplo específico. De hecho, no se necesita que sea grupo, basta con que sea un monoide y, por ejemplo, en el caso de los naturales, eh, el conjunto de los naturales, él mismo puede verse como una categoría, es decir, decir cuáles son los objetos y cuáles son los morfismos, ¿no? Recuerden que aquí es un único objeto y hay tantos morfismos como elementos tenga este monoide, que es decir, todos los números son morfismos. Ok, entonces me van diciendo si hay preguntas. Vimos tipos de morfismos, vimos todos estos tipos de morfismos, que es lo que hemos estado comentando. Leyes de la cancelación, que se valgan las propiedades de cancelación por un lado o por el otro. ¿Cancelación respecto a qué? Pues respecto a la composición, que es lo único que tenemos, la única operación que tenemos, que en realidad son varias operaciones, pero digamos, así dicho en términos generales, tenemos la operación de la composición entre morfismos, ¿sí? No entre objetos. O sea, recuerden que los morfismos se pueden visualizar como que conectan objetos, ¿no? Y entonces se pueden componer y estas propiedades se refieren a cancelar por un lado o por el otro. Aquí está la famosa mnemotecnia que les recomendé. Todos los monos son zurdos, los monos son los que se cancelan por la izquierda, entonces los epis son los que se cancelan por la derecha. Ahí está la propiedad de cancelación. Una sección, una retracción es, en vez de enfocarnos en la propiedad de cancelar, nos enfocamos en la propiedad de tener un inverso. Entonces, estamos acostumbrados a que el inverso exista por ambos lados, lo cual nos lleva a la definición de isomorfismo, pero se puede separar si es nada más por el lado izquierdo o si es nada más por el lado derecho, y así se llama sección y retracción. ¿Ok? Vimos bueno, comentamos esta proposición, ya la agregué en la tarea, ahorita la sigo comentando, y los tipos de objetos, el objeto inicial, el terminal y el cero. Entonces, ese ejercicio que comentó Juan Manuel ahorita, pues sí, sí es de los que hay que hacer. Bueno, todos hay que hacerlos, pero sí, precisamente para redondear estas definiciones hay que darse cuenta, o sea, hay que demostrar, hay que estar bien seguros de cuál es el objeto inicial en cada caso, ¿no? Bueno, aquí lo escribo de todas maneras para tenerlo como ejemplos. Entonces, aquí lo interesante es que en set no hay objeto cero, es decir, hay un objeto, el conjunto vacío es objeto inicial y el conjunto cuyo único elemento, que tiene un solo elemento, puede ser cualquier elemento, porque lo que vamos a ver, bueno, es que el objeto inicial, el objeto terminal, cuando existe, no es estrictamente único, pero sí es único salvo isomorfismo. ¿Ok? Entonces, el vacío es inicial. Un conjunto cualquiera con un solo elemento es objeto
terminal. Y, y después pues están todas las categorías algebraicas que hemos estudiado, excepto la de los anillos, ¿ok? Es así esa parte. Aquí observen ustedes cómo la categoría de los anillos, aunque los anillos forman una estructura algebraica, pero se comporta de una manera más rara. Entonces, aquí todas estas categorías, el objeto cero es la estructura cuyo único elemento es el cero, ya sea que hablemos de grupos abelianos, espacios vectoriales o módulos, es este objeto que usualmente lo simplificamos la notación y nada más le ponemos así cero. ¿Ok? Acuérdense que lo usual es que cuando tenemos grupos abelianos, la operación es aditiva y el neutro en efecto es el cero. Cuando tenemos grupos ahí, pues cambia un poco la notación y lo usual es tener notación multiplicativa y ponerle 1 o ponerle e al neutro del grupo. Bueno, pues en ese caso ese sería el objeto cero. Ok, luego está entonces, y nuestro tercer ejemplo es que en la categoría de anillos, Z es objeto inicial, como ya vimos, es justamente la razón es el homomorfismo único que existe de Z a cualquier anillo y que define su característica, y aquí la rareza es que no hay objeto terminal. La manera de demostrar esto, pues, es suponer que sí hay un objeto terminal y luego llegar a una contradicción con un argumento de cardinalidad. Pero piénsenlo un poquito y ya después podemos comentar. Bueno, eso sería un ejercicio optativo, digamos, ¿no? No es necesario que lleguen a él. Pero bueno, estos ejemplos nos dicen la diversidad que puede haber en las distintas categorías sobre el objeto inicial y el objeto terminal. Entonces, en nuestras categorías algebraicas y sobre todo en donde nos estamos enfocando ahora, que es en los módulos, pues ahí sí funcionan las cosas bien. El objeto cero es el cero, ¿no? El módulo cero, ¿no? En este caso. Y también, perdón, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, y así como No, profe. tenemos objeto cero, también tenemos morfismo cero en una categoría. Entonces, vamos a decir, si C es una categoría con objeto cero, un morfismo F en la categoría se llama morfismo cero. Si se factoriza, ahorita digo lo que es, se factoriza a través de un objeto cero, ¿no? Es decir, existe una manera de que esta F la escriba yo como si este es el objeto cero, le voy a llamar con una O, este es el único morfismo que existe de A al cero. No le pongo nombre porque, bueno, es el único que existe, y este es el único que existe del 0 a B. Esto es por ser objeto terminal y esto es por ser objeto inicial. Entonces, si un morfismo se puede factorizar, aquí factorizar quiere decir, bueno, si les voy a poner nombre, déjenme ponerle, déjenme ponerle iota A y este sería tau B, ¿no? O sea, iota de inicial, perdón, es al revés. Bueno, es nada más una cosa de notación, pero entonces aquí es por ser objeto terminal, sería por ser el terminal que va de A al 0 y por ser el inicial que va de 0 a B. ¿Ok? Entonces, F es la composición de tau A seguida
de iota B. En lenguaje categórico, no lo voy a escribir para no detenerme ahí, pero se sobreentiende que cuando digo la palabra que un morfismo se factoriza, pues es como en números, ¿no? Es como cuando un número lo factorizo en dos números o una expresión la factorizo en dos expresiones, pues es que lo pongo como un producto, en este caso lo pongo como una composición y lo que quiere decir es que se forma un triángulo conmutativo, así se dice, el triángulo conmuta quiere decir simplemente que esta flecha la puedo escribir como la composición de estas dos. ¿Ok? Es un término categórico que es muy útil y es muy básico. Cuando un morfismo se factoriza pasando por el objeto cero, claro que ahí tengo que tener objeto cero, entonces se dice que es el morfismo cero. Noten ustedes, digamos aquí está el ingenio de la definición, es que yo puedo hablar de objeto cero sin tener una estructura algebraica donde haya un neutro, que así le llamo al neutro aditivo, no tengo nada de eso, sino simplemente es una definición categórica, que es la que tengo acá, ¿verdad? O sea, es un objeto inicial y terminal a la vez. No estoy hablando de neutros ni de operaciones ni de nada. Es una definición puramente categórica. Y también puedo hablar de morfismo cero sin ajustarme a que esto tenga que ser una función, que todos los elementos vayan a dar a un neutro. No, no, no. Simplemente es decir que este morfismo se factoriza a través del objeto cero en este sentido. Vean ustedes cómo, pues sí se necesitó con la introducción de las categorías, traducir, ¿no? Traducir ciertas propiedades, ciertos resultados a un lenguaje puramente categórico donde nada más se necesiten objetos, morfismos y composiciones, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, por ejemplo, se pudiera tener, por ejemplo, dos morfismos, digamos, uno de A a B, uno de B a C, componerlos y tener un diagrama más o menos como ese y la composición ser el morfismo cero. O sea, no sé, como que si dos morfismos son cero, su composición es cero o algo así. Sí, no, de hecho, si tienes un morfismo cero, aquí la observación, según la entiendo, eh, perdón, aquí lo que quiero es poner una observación en anaranjado. Entonces, la observación es que si F es morfismo cero, y bueno, vamos a ponerle el dominio y el codominio, ¿no? Para que, eh, bueno, no es necesario poner el dominio y el codominio aquí en el enunciado, pero nada más puedo poner, y G es cualquier morfismo, entonces FG y, 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 y G seguida de F son morfismo cero, son morfismo cero, ¿verdad? Porque, o sea, si yo tengo este morfismo, yo sé que es cero, eso quiere decir que se factoriza a través del cero, y si yo lo compongo con cualquier otro morfismo, pues ahí está ya la factorización, ¿verdad? O sea, ¿quieres factorizar esta composición? Pues ahí está la factorización a través del cero, ¿verdad? Nada más, digamos, la organizas, primero es esta y luego es esta, que es esta composición. A esta composición le llamas de esta flecha, entonces ya tienes esta composición F seguida de G factorizada a través del cero, ¿verdad? Esa sería la demostración. ¿Sí, Juan Manuel? Ah, sí, sí, creo que sí, más bien ¿Ah? esa era. Ajá. Sí, 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 profe. lo mismo si agregas uno de este lado, pues también puedes considerar esta composición como un morfismo que va al cero y luego la de acá, ¿no? Entonces, fíjate cómo tanto F seguido de G como H seguida de F, ambos,
se factorizan a través del cero y eso ya nos dice que son morfismos cero, ¿verdad? Entonces es todavía más general o más fuerte que lo que tú dijiste, porque tú dijiste, si compongo dos morfismos cero, ¿me da el morfismo cero? Sí, de hecho, si compones el morfismo cero con cualquier otro, en cualquier sentido, te da el morfismo cero. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, fíjense cómo pasan cosas a nivel categórico que nosotros esperamos si estamos en el terreno modular, digamos, o de módulos o de espacios vectoriales, donde ubicamos los morfismos como funciones. En este caso, los morfismos cero serían morfismos que mandan a todos los elementos en el neutro, y entonces al componer, pues nos vuelve a dar el morfismo cero. O sea, ese tipo de cosas más específicas, con más ingredientes, se siguen cumpliendo a nivel categórico con estas definiciones. Eso es lo interesante, ¿verdad? Ok, y fíjense, otra observación muy importante, bueno, lo voy a poner como observación, pero es muy importante, es que si existe objeto inicial en una categoría C, eh, este es único, salvo isomorfismo. Lo mismo podemos decir de objeto terminal, ¿sí? O es decir, aquí yo puedo poner, usualmente en los textos, lo que hacen es poner un paréntesis y decir también terminal. Esto significa que yo puedo afirmar que si existe objeto inicial es único salvo isomorfismo, y también si existe objeto terminal es único salvo isomorfismo. ¿Ok? Bueno, no sé, yo creo que lo voy a poner como proposición mejor, para que se vea por qué, ¿no? Es una proposición importante, pero bueno, fácil, pero importante. Entonces aquí déjenme cambiar el color y ya que esto sea una proposición. Eh, es decir, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir, digamos, aquí la demostración sería, vamos a suponer que O y O', no, perdón, no les llamo O porque O es para el objeto cero, nada más es objeto inicial. Vamos a pensar en A y en A', objetos iniciales de C, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe un único, este signo de admiración, recuerden, significa existe único, es decir, unicidad. Existe un único que va de A en A'. Bueno, vamos a llamarle F, ¿no? Una F que va de A en A', por ser A objeto inicial, pero también existe un único G que va de A' en A, ¿ok? O sea, esto sería por ser A objeto inicial, así lo voy a abreviar. Y este es por ser A' objeto inicial. Noten ustedes, nada más estoy suponiendo que son iniciales ambos. No necesito que sean terminales. Simplemente cambio el papel de cada uno. ¿Sí se entiende? O sea, acuérdense, objeto inicial es aquel objeto que tiene la propiedad de que para cualquier otro objeto existe un único morfismo que sale de él, el que dije que era inicial. Ok, entonces fíjense, ya hay un morfismo de ida y un morfismo de regreso. Ok, pero sucede, ahora consideremos, eh, digamos, voy a ponerlo así, ahí está F y G. O sea, esta composición va de A en A, pero también está el morfismo identidad, que va de A en A. ¿Sale? Entonces, ambos son morfismos que van de A en A. ¿Sí está clara
el argumento, bueno, el planteamiento. O sea, tenemos estos dos morfismos que van de A en A. Una vez que ya tuve uno de ida de A' y otro de regreso, tengo este que va de A en A y este que va de A en A. Pero A es un objeto inicial también aplicado a sí mismo. Es decir, otra vez, como A es objeto inicial, entonces existe un único de A en él mismo. Noten ustedes que estoy aplicando la propiedad universal de A cualquier otro objeto, pues en particular lo puedo aplicar a sí mismo, ¿no? Entonces, como A es objeto inicial, entonces, ¿qué concluimos? Que estos dos morfismos, pues tienen que ser único, el morfismo que va de A en A. Es decir, que la composición, ya lo pongo sin la bolita, ¿eh? O sea, ya poner las letras juntas significa componerlas, es la identidad en A. ¿Sí está claro el argumento? Sí, de hecho la composición al revés es la misma, ¿no, profe? Exacto, entonces análogamente, y en el análogamente uso que A' es objeto inicial, entonces la composición al revés, que sería G seguida de F, iría de A' en A, y eso tiene que ser igual a la identidad en A'. Que hemos demostrado que F y G son inversos entre sí, es decir, son isomorfismos, y por tanto, A es isomorfo a A'. Noten ustedes aquí la notación, ¿no? Aquí no se los dije, pero la notación es, o sea, si yo tengo dos objetos, B es isomorfo a C, lo escribimos así, si existe un morfismo de B en C que sea isomorfismo, ¿no? Con eso ya tenemos derecho a escribir que los objetos conectados son isomorfos. Entonces, vean ustedes, aquí ya demostramos que dos objetos iniciales necesariamente son isomorfos. Y el argumento es muy sencillo, casi sorprendentemente sencillo. Bueno, les diré que a mí por eso me fascinan, me encantan las teorías, la teoría de las categorías, me encantan las categorías o me encanta la teoría de las categorías por esa simplicidad que tiene. No sé, me llama mucho la atención que las cosas sean tan simples, pero que se pueda desarrollar cosas tan importantes, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues esta es la proposición y se imaginarán que análogamente se puede demostrar que los objetos terminales son únicos, salvo isomorfismos. ¿Sí? Por lo tanto, los objetos cero son únicos, salvo isomorfismo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿pregunta sobre esta demostración? No, profe. Bueno, esto tiene implicaciones muy fuertes, aparte de la aplicación a cada uno a las categorías. Siempre que descubran una categoría, pues entonces se pueden preguntar si existe el objeto inicial, si existe objeto terminal, si existe objeto cero, y ya, si existe, ya van a saber que es único, porque vean, esta demostración es totalmente general. No importa en qué categoría estoy, ya sé que si existe objeto inicial u objeto terminal, es único salvo isomorfismo, porque no usé nada más específico, sino simplemente las definiciones y la composición y el hecho de la definición de isomorfismo y ya, ¿verdad? Eso es todo. Ok. Entonces, por eso tiene tanta aplicación. Bueno, aparte hay eh, ciertas implicaciones que son las siguientes. Fíjense, vamos a definir, este, vamos a tener ciertas definiciones. Déjenme ponerlo así, porque habíamos, a ver si nada más para recordar la manera como estamos organizando rápidamente este tema, es que aquí puse tipos de objetos, ¿verdad? Y había puesto tipos de morfismo, ¿no? Digamos, como que estos son los temas, es decir, bueno, aquí, digamos, si esto lo pongo así en blanco, que es
el título, ese sería tipos de morfismos. Y luego el tipo de objetos, tipos de objetos, serían esto, en cualquier categoría. Y luego lo que podemos a partir de eso construir son lo que podemos llamar construcciones, eh, construcciones. Aquí están involucrados objetos y morfismos especiales en una categoría. ¿Ok? Se pueden construir muchas cosas, pero en particular, pues para que vean qué quiero decir con eso, empiezo con una definición. Entonces, fíjense, voy a empezar con una categoría con objeto cero. Ahí sí estas construcciones a veces requieren de más hipótesis, ¿no? O sea, se puede trabajar en una categoría totalmente general, pero hay ciertas cosas que es indispensable suponer, en este caso, que haya objeto cero, porque necesito hablar de morfismo cero. Entonces ahí yo me tengo que preguntar, si voy a construir algo que tenga que ver con un morfismo cero, pues necesito objeto cero, porque si no, no tiene sentido, morfismo cero. Y si necesito objeto cero, pues quiere decir que tiene que haber inicial y terminal y que tienen que ser el mismo. ¿Ok? Entonces, eh, voy a empezar con una categoría con objeto cero, por lo tanto hay morfismo cero, y a escribir la definición para un morfismo, un morfismo, un morfismo de C o un morfismo en C, como quieran ustedes decirlo. Entonces, fíjense, vamos a definir el concepto de núcleo o kernel. Esa es la definición. Entonces, la definición es el kernel, también le puedo llamar núcleo, de un morfismo. Nuevamente, estoy acostumbrado a este concepto en categorías algebraicas. En particular, vamos a tomar como referencia los módulos, que es en donde hemos estado estudiando últimamente. Entonces, en los módulos se puede decir que cuál es el núcleo de un morfismo, porque un homomorfismo de módulos es una función y el núcleo pues, es el conjunto de los elementos que van a dar al neutro, ¿verdad? Al elemento neutro, al cero. Ok, pero aquí no tengo nada de eso más que un objeto cero. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo voy a definir núcleo con eso? Entonces, voy a definir un núcleo de F o kernel, es un morfismo, voy a llamarle K minúscula, que va de otro objeto en A, fíjense ahí como lo voy a poner antes de F, ¿sí? Tal que tiene estas dos propiedades. Primero, la composición K seguida de F es cero. Aquí la notación es, esto quiere decir que es el morfismo cero. Bueno, es un morfismo cero. A veces se utiliza, o sea, estrictamente hablando, cuando yo utilizo el artículo indeterminado un o uno, pues estoy hablando en matemáticas de uno, a lo mejor uno de muchos, ¿no? Y cuando uso el artículo determinado, gramaticalmente así se llama, ¿no? El artículo determinado, los, estoy hablando de únicos, ¿no? Ahí implícitamente al usar esos artículos ya estoy pensando que es único, ¿ok? Bueno, entonces dijimos, el morfismo cero,
estrictamente podría no ser único porque estrictamente el objeto cero no es único, pero ya vemos que es único salvo isomorfismo, entonces eso nos permite hablar de el objeto cero, digamos, tomarnos esa libertad de decir el objeto cero, o sea, único salvo isomorfismo, y también dados dos objetos, el morfismo cero, si es que existe, si es que ese morfismo es cero, pues quiere decir que se factoriza a través de el objeto cero, ¿no? Entonces, por eso aquí nada más aclaro, es perdón, el morfismo cero. Entonces, cuando yo digo que una composición es el morfismo cero, lo escribo así nada más. Eso quiere decir que este es el morfismo cero, eso quiere decir que esa composición se factoriza a través del cero, ¿no? O sea, quiere decir, en otras palabras, si yo tengo de K en A, ahí está K minúscula, y luego de A en B, ahí está F minúscula, entonces eso se debe factorizar a través de el objeto cero, ¿no? O sea, este diagrama debe conmutar, eso quiere decir que puedo poner dos rayitas así, a veces se le pone una flechita curva, eso quiere decir que el diagrama conmuta, eso quiere decir que esta composición es morfismo cero, o sea, se factoriza a través del cero y se escribe nada más así, ¿sale? Primera propiedad. ¿Está clara esta primera propiedad? Entonces, es lo que se le pide al núcleo. Entonces, lo primero es que debe ser un morfismo que anteceda a F, tal que la composición sea cero, donde ser cero es, ya sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Sí, profe. Noten ustedes, vayan viendo cómo en efecto eso lo cumple el núcleo que conocemos nosotros del álgebra lineal o de la teoría de módulos. En efecto, el núcleo va a ser un submódulo del módulo dominio y esto va a ser una inclusión, ¿sí? Esto va a ser una inclusión y como son los elementos que van a dar a cero a través de F, pues la composición de esta inclusión con F en efecto va a ser cero. ¿Sale? Vayan viendo eso. Entonces, esa es una de las propiedades, pero hay que añadir otra, porque puede haber muchos morfismos antecesores de F que cumplan esto. Pero la otra es lo que se llama una propiedad universal, que es eh, para cualquier morfismo H, vamos a decir, que vaya de C a A y que tenga la misma propiedad, es decir, que FH, es decir, H seguida de F sea cero, debe existir un único morfismo alfa, le voy a llamar ahora, alfa, que va de C en K, tal que, eh, bueno, lo voy a escribir así, que tiene que ocurrir, que alfa seguida de K minúscula es igual a H. ¿Ok? Entonces, fíjense, a ver, esta es un poco más complicada, pero lo que quiero decir es, cuando existe esto, fíjense entonces que el que llegó, ahorita dibujo el diagrama un poquito más accesible, ¿no? Pero el que llegó, en la segunda propiedad, llegó un morfismo análogo a K minúscula, es decir, que antecede a F, y con la misma propiedad. Bueno, el que llegó se tiene que poder factorizar, se factoriza, bueno, de manera única, por cierto, se factoriza a través de K minúscula. ¿Qué quiere decir que se factoriza a través de K minúscula? Que la H la puedo poner como esta composición donde interviene K minúscula. Me voy al diagrama. Fíjense, ahora el diagrama, ¿qué dice el diagrama? Dice, en pocas palabras, ¿no? Perdón. En pocas palabras, aquí tengo el que estoy diciendo que es núcleo de F. Ahí está. O sea, esta composición es cero. Pero si llega otro, le llamé C, le llamé H, al que llega,
tal que esta composición es cero, o sea, tiene que ser cero la composición, ¿no? O sea, esta composición es cero y también esta composición es cero. Si esa composición es cero, debe existir, y así lo denoto con una flecha punteada, debe existir un único morfismo que va de C a K, de tal manera, déjenme borrar esta, que ya sé que es cero, pero la segunda propiedad, o sea, esta es la ilustración de la segunda propiedad, digamos, la primera nada más es que esto es cero, y la segunda propiedad lo que dice es que si esto es cero, déjenme recalcarlo un poco más para que se entienda bien. O sea, esto es de C en A y esta composición de aquí a acá, esta es cero. Si esa composición es cero, existe un único morfismo que factoriza H a través de K de tal manera que este triángulo conmuta, es decir, que H es igual a este que existió, le llamé alfa, ¿no? Nada más para llamarle de alguna manera, este seguido de K. Tiene que poderse factorizar. Es decir, esto es lo que se llama una propiedad universal, que también es algo esencial en teoría de las categorías. Entonces aquí es importante, bueno, lo voy a poner así, importante, el inciso 2 es, bueno, las dos juntas, ¿no? Esta definición, bueno, esta definición es un tipo de propiedad universal. Y bueno, sobre todo es la segunda la que hace que yo le llame universal. Es un tipo de propiedad universal. Ok, es decir, fíjense bien, lo que dicen 1 y 2 es, tengo una situación con una propiedad que está descrita por 1. Fíjense, analicemos esta definición. O sea, esta definición es con un planteamiento de una categoría con objeto cero y luego un morfismo. A este morfismo le voy a aplicar la definición. A este morfismo le voy a definir un núcleo. ¿Sí? ¿Qué cosa es un núcleo? Por lo pronto digo un núcleo, aunque sí voy a decir el núcleo porque resulta que va a ser único, salvo isomorfismo, pero bueno, voy a definir un núcleo de ese morfismo, ¿sí? Y ese núcleo de ese morfismo lo defino, fíjense, en dos partes. Una parte es una propiedad. Bueno, ahí está la propiedad, esa es la propiedad. Y el inciso 2 dice que esa propiedad es universal, ¿no? Así sería, digamos, la descripción. Primero, tiene una propiedad y la segunda parte lo que dice es que es universal. Esa universalidad, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a que si llega otra construcción, porque son construcciones, es decir, ¿por qué hablo de construcciones? Porque a un morfismo le construí otro con una cierta propiedad. Ahí está, digamos que, perdón, digamos que es esto en lo que me fijo, esta parte es en lo que me fijo, ¿no? A este morfismo le construí esta situación con una propiedad. Si hay otro morfismo asociado a F con una situación, con esa situación que yo describí para el núcleo, entonces debe existir un único morfismo al que estoy diciendo que es el núcleo. En eso radica la universalidad, ¿sí? Este, todavía les voy a decir algo ahorita, pero me quiero detener a ver si hay algún comentario hasta aquí analizando esta definición, que nada más es la pura definición.
creo yo que es mejor ver el diagrama, ¿sí? Y bueno, entonces les voy a decir algo que a lo mejor nos puede ayudar a entender esto, que diría lo siguiente, digo, a lo mejor pudiera parecer más complicado, pero en realidad creo que ayuda mucho. Fíjense, es decir que em, eh, Suena algo así como que son múltiplos, una cosa así, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, si K es el núcleo, bueno, es un núcleo de F, bueno, si se dice K minúscula es el núcleo o un núcleo de F, ujú, entonces compuesto con F va a dar el morfismo cero, pero ujú. si hubiera otra que no queda F, entonces es como que sería, yo lo vería o pensaría como que ese otro morfismo como que es un múltiplo de ese K, ¿no? Más o menos, ¿no? Algo Exactamente, así. ¿no? Exacto, ¿no? O sea, como que, digo, sí, pensándolo así, hay una referencia como en los números, como en los naturales, donde tienes el conjunto de todos los múltiplos y en particular tienes uno distinguido, ¿no? Que es el más pequeño, ¿no? Por decirlo así. Bueno, sí, está bien, eso es una idea, pero o sea, lo que hay que pensar es que ese núcleo es destacado, ¿no? Es destacado, es notable, tiene algo notable. No basta con decir que tiene la propiedad, sino que tiene la propiedad y es notable. Pero está bien eso que estás diciendo, pero esto que estás diciendo se restringe, digamos, a este tipo de propiedad donde hablas de una factorización, donde hablas de una composición igual a cero, ¿no? Bueno, y a final de cuentas hablas de una factorización, pero es una manera de verlo. Pero creo que una forma más contundente es esto que les voy a decir, que es estoy pensando cómo decírselos. Este, eh, digamos, a ver, les voy a decir así como lo definimos. Bueno, el morfismo, porque fíjense que el núcleo aquí, una diferencia es que estoy hablando de un morfismo. El morfismo es núcleo o kernel de F, este, es una especie de objeto terminal, fíjense, es un objeto terminal entre todos los morfismos que cumplen la propiedad uno, ¿no? La propiedad uno lo que dice es que compongo K con F y me da cero. Entonces, si ubicamos ahora todos los morfismos que cumplen esta propiedad, y esos morfismos los visualizamos como si fueran objetos de otra categoría, resulta que el morfismo K, que va de K en A, es una especie de objeto terminal. Sí, y sí lo podemos hacer así. Entonces, la propiedad 2, que si yo se las describo así, a lo mejor, si ven esto, pues está muy eh, elaborado, ¿no? Engorroso. Si ven el diagrama, se entiende ya mejor. Y si les digo esto, espero que se entienda mejor de que ahora ubiquen construcciones, en este caso es un morfismo que antecede con una propiedad, y entre todos esos morfismos que anteceden a F con la propiedad, tiene la propiedad de ser como un objeto terminal porque hay un único morfismo de cualquier otro con la propiedad a este distinguido, a este destacado. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto que les acabo de decir es muy importante porque estamos en un ejemplo de una construcción. Esto se puede aplicar a un montón de construcciones, pero empecé, digamos, con una que es muy destacada, muy usual,
y muy importante, ¿sale? Entonces, en efecto, ¿no? Aquí, en efecto, podemos decir, en efecto, dado f de A en B en la categoría C, podemos definir una nueva categoría. Si quieren, le podemos llamar C, subíndice F, porque depende de F, cuyos objetos sean morfismos de C, o sea, de la categoría original, del tipo H que va de C en A. Fíjense cómo aquí fijé el morfismo, ya lo fijé. Ahora me fijo en todos los morfismos que lleguen al dominio de F, pero además son morfismos de, a ver, aquí es morfismos, ¿quién sabe qué dice? Morfismos de C, de la categoría C, del tipo H de C en A, tales que H seguida de F sea igual a 0, y aquí también borré algo, ¿eh? Entonces, aquí es dado F y podemos definir una nueva categoría. Tales que F y cuyos morfismos sean morfismos de C, digamos alfa, de C en K. Bueno, le voy a llamar de C en C', tales que conmuten bueno, a ver, cuyos morfismos sean, déjenme aquí, cuyos morfismos sean, a ver, déjenme organizarlo para que se entienda bien. Ahí está. Ok, aquí están los objetos, son estos. Entonces, voy a empezar con F. Ahí está F. Ya está fijo, por eso lo estoy poniendo en verde. Luego, tengo unos nuevos objetos que son estos morfismos. Cada uno de estos es un objeto. Entonces, si se imaginan, hay un montón de flechas que llegan a A y cada una de ellas es un objeto. Ahora voy a definir los morfismos entre esas flechas. Los morfismos entre esas flechas van a ser morfismos de la categoría original, pero con la propiedad de que conmute este triángulo. Es decir, los morfismos sean morfismos, bueno, entre dos objetos, ¿no? Entre dos objetos, uno que va de C en A y otro que va de C' en A, son morfismos alfa de C en C', tales que conmuta el triángulo. Que conmuta el triángulo, ¿qué quiere decir? Nuevamente, que esto seguido de esto sea igual a esto. ¿Ok? Entonces, se forma como una especie de abanico donde estas flechas que llegan a A son los objetos, y entonces si tengo que ubicar una nueva categoría con morfismos que une estos objetos, van a ser morfismos de la categoría original, pero con la propiedad de que conmute el triángulo.
esos van a ser los nuevos morfismos. Con esta aclaración formal, entonces, en efecto, el núcleo de un morfismo resulta ser un objeto terminal, no es nada más una idea como la que puse acá, sino que formalmente el núcleo de un morfismo es un objeto terminal en esta categoría que estoy llamando CF provisionalmente, pero donde estrictamente se puede definir cuáles son los objetos y cuáles son los morfismos. Para eso sirvieron nuestros ejemplos de categorías que les dije que eran más raros, para que ustedes en efecto se den la idea de que en una categoría yo puedo definir como objeto cualquier cosa y como morfismo cualquier cosa, siempre que se cumplan los axiomas de la categoría. Si aquí yo defino estos como objetos y entre dos objetos, estos como morfismos, se cumple perfectamente todos los axiomas. No lo vamos a checar, pero sí resulta ser una categoría. En esa categoría, entonces, un objeto terminal va a ser precisamente lo que se llama un núcleo del morfismo F, que ya estaba fijo. La categoría nueva la definimos respecto al morfismo fijo. Y la ventaja de eso es entonces que puedo jalar el resultado que les platiqué al principio de la clase de que un objeto inicial o un objeto terminal es único salvo isomorfismo y aplicarlo directamente aquí y entonces como corolario se tiene que todo núcleo de un morfismo F, si existe, es único salvo isomorfismo, ¿no? Nada más déjenme poner eso como corolario. Dado F de A en B, si existe el núcleo de F, que recuerden que es un morfismo, este es único, salvo isomorfismo, y se denota como kernel de F. Ese kernel de F es un morfismo, es decir, va de un objeto que a veces lo que se hace es al objeto ponerle una K y llamarle kernel, pero con mayúscula. O sea, ese es el objeto. El objeto, el dominio de este morfismo se le llama kernel con mayúscula, es el objeto, pero el morfismo se le denota con minúscula. Son minucias de la notación, pero en principio el kernel es un morfismo que tiene su dominio y su codominio tiene que ser de A en B y ese es único salvo isomorfismo. Ok, entonces toda esta historia del núcleo que les acabo de contar es para que se den cuenta de todo lo que conlleva, sobre todo de lo que es una propiedad universal, porque se van a encontrar propiedades universales, aunque no se dediquen al álgebra, se las van a encontrar por ahí en algún momento, para que sepan lo que es una propiedad universal, para que sepan eh, cómo una propiedad universal conlleva una existencia, pero sobre todo una unicidad, y que esa unicidad no es estricta, sino regularmente es única, es unicidad, salvo isomorfismo, donde ya hemos entendido, espero, lo que significa unicidad salvo isomorfismo, que es lo que estudiamos acá en esta proposición cuando dijimos que un objeto inicial o terminal es único salvo isomorfismo. Entonces, es para que ustedes se den cuenta de lo que es una propiedad universal, por primera instancia. Segundo, para que se den cuenta cómo un concepto de un contexto específico se puede categorizar a una definición que, bueno, uno paga un poco el precio de tener que hablar de situaciones de una manera general, nada más con composiciones, en este caso, morfismo cero, con diagramas, ayudado de diagramas. Eso es otra cosa que les quiero decir. Este,
Y en tercer lugar, que esta definición se puede aplicar, o este tipo de definiciones, o este tipo de construcciones, se puede aplicar a otras situaciones. Nada más les voy a platicar de alguna otra, pero porque no tenemos tiempo, pero creo que el hablar del núcleo sí es muy importante. Entonces, antes de irme a los módulos, para que vean que en los módulos sí se cumple esta situación, estoy a nivel de categorías, díganme si hay algún comentario sobre todo esto. Pues creo que nada más que, pues sí, como dices, el kernel se puede ver como ese objeto terminal, ¿no? Y que sí es, como que es curioso que se dé esa situación, ¿no? Que ya a partir de una categoría se puede como que construir uno, como dice otra categoría, de esta forma, ¿no? Y sí es como que, pues sí, de principio, digamos, no se me hace muy sencillo, quizá entenderlo la primera, pero sí es interesante. Así es, sí, en categorías tenemos que estar listos para eh, poder, digamos, definir nuevas categorías con ciertos objetos y ciertos morfismos. Eso también es algo importante en teoría de las categorías. Sí tener como referencia a las usuales, ¿verdad? Pero también estar listos para poder ubicar o trabajar en otras categorías que no tienen por qué ser las usuales. Y eso es lo que hace que podamos hacer estas construcciones. ¿Ok? Este, bueno, miren, entonces para redondear esto, vamos al contexto de teoría de módulos, ¿no? Entonces, contexto específico. Por eso lo pongo en verde. Contexto específico. La categoría de módulos. ¿Ok? Rmod. Entonces, fíjense, sea F, hasta le voy a cambiar de letra a los objetos, nada más es una cosa psicológica, ¿no? F de MN, un homomorfismo de R módulos. ¿Ok? Ya estamos en el contexto específico de módulos. Entonces ya sé que esto es una función entre dos módulos, ya sé lo que son los módulos, que respetan las operaciones, ya sé lo que significa eso, ¿no? Es una cajita que ahí la puedo abrir en cualquier momento, pero ya sé que ahí está. Ahora, vamos a definir K mayúscula como el conjunto de los elementos de M que van a dar a cero. ¿Sí? Es decir, lo que conocemos como el núcleo de F, ¿verdad? Pero vamos a también a considerar la inclusión, le voy a llamar inclusión subíndice K, que va de K en M, la inclusión. Bueno, y voy a recalcar que esto es un homomorfismo, ¿no? O sea, esto es el homomorfismo inclusión. Déjenme hacer esto un poco más para acá. ¿Sí está bien? Entonces, digamos, para conectar la información categórica que tengo y aplicarla al contexto específico, tengo que adaptarme a no solamente hablar del objeto, porque resulta que esto es un objeto de la categoría, puesto que es un submódulo de M, sino que también tengo que hablar de un morfismo. Entonces, fíjense cómo, en efecto, esto es un submódulo de M y por lo tanto es un objeto de la categoría y en efecto es un homomorfismo, ¿no? O sea, en efecto es un homomorfismo y por lo tanto es un morfismo de la categoría, ¿sale? Entonces, si tenemos el diagrama, en efecto tenemos el diagrama K, la inclusión en M y luego F. Ahora vamos a ver que bueno, y además, entonces se cumple, bueno, le voy a poner 1,
se cumple que si yo compongo, ahí está I subíndice K, si compongo I subíndice K con F, me da 0, ¿verdad? Porque, ¿qué tendría que demostrar para demostrar esto? Bueno, pues ahí sí son funciones, es decir, ahí sí tomo un elemento arbitrario de K y le aplico la composición. Tomo un elemento arbitrario de K, aquí nada más lo incluyo en M, es decir, al elemento de K lo veo en M, y luego le aplico F, pero resulta que por estar en K, al aplicarle F me da 0, me da el elemento 0, ¿no? Entonces, esto es el morfismo 0. Ojo, si ustedes quieren aquí comentar más, entonces el morfismo 0, en este caso, en esta categoría, es la función constante 0, ¿no? Digamos, ahí pueden utilizar esa descripción del morfismo 0. O sea, un morfismo que se factoriza a través del objeto 0. ¿Cuál es el objeto 0 aquí? Pues es el módulo 0. Entonces, factorizarse a través del módulo 0 es, como función, mandar a todos los elementos en 0. Y eso lo puedo utilizar en este contexto específico. Entonces, esta composición es la función constante 0, ¿sí? Por la definición que puse acá. Pero lo más importante es la propiedad universal. Entonces, para demostrar la propiedad universal, vamos a suponer que H va de L en M. Es un homomorfismo de remódulos. Y vamos a suponer que la composición de H con F es igual a 0. Déjenme poner esto. Tal que FH es igual a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense qué quiere decir eso. Entonces, quiere decir que para toda, déjenme llamarle Z en L, F de H de Z es igual a 0. Fíjense cómo ahí ya estoy, en este contexto, sí puedo traducir al lenguaje de funciones aplicadas a elementos. ¿Por qué? Porque entonces esto me dice que para toda Z en L, H de Z está en el núcleo de F, que le llamé K mayúscula. K mayúscula. Es el que usualmente le llamo el núcleo de F. Ahí está. Entonces, H de Z está en K. Por tanto, la imagen de H completita es un submódulo de K. ¿Sí? O sea, este símbolo, acuérdense que es para denotar contención entre submódulos. Y sí lo puedo hacer porque la imagen es un submódulo, ¿sí? Acuérdense que aquí en módulos, los núcleos son submódulos, las imágenes son submódulos. Entonces, estos son dos submódulos de M, ¿verdad? Los dos son submódulos de M. A ver si quieren, aquí lo pongo. Ambos son submódulos de M. Y se comparan de esta forma. ¿Por qué? Pues porque resulta que, por hipótesis, esta es la hipótesis, resulta que la imagen de H está, lo que dice esto es que la imagen de H está metida en el núcleo de K. Entonces, es decir, tenemos así, tenemos el diagrama. A ver, entonces tenemos el diagrama. Bueno, tenemos acá el diagrama anterior. Acá metido en M, de M en N está F, ahí está su núcleo. Y luego tenemos de L en M, este le llamamos H, pero luego tenemos la imagen de H, que sería este mismo homomorfismo, pero nada más correstringido, digamos, a la imagen.
De tal manera que aquí tengo un, una función suprayectiva, ¿no? En vez de tomar como codominio M, tomo como codominio la propia imagen y lo que acabamos de descubrir es que esa imagen está incluida en K. ¿De acuerdo? Y de tal manera que esto conmuta, o sea, este diagrama, el lenguaje categórico conmuta. ¿Por qué? Porque lo que hago de aquí a acá es nada más correstringir a H, o sea, esto actúa exactamente igual que H, ¿no? Tomen ustedes cualquier elemento aquí, lo mandan para acá. Ahí está. Z, H de Z. Y de este lado lo que hago es tomar H de Z también, nada más que en la imagen, y acabamos de descubrir que H de Z está metido en el núcleo. Entonces H de Z está metido en el núcleo que a su vez está metido en M. El recorrido que yo hago con esta función es exactamente el mismo que hago con estas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Es decir, lo importante, la información importante fue esta, que la imagen la puedo sumergir en K. Y vean ustedes este diagrama que dice. Pues dice exactamente, habla de la existencia de este morfismo que había llamado alfa, de tal manera que ese diagrama conmuta. Y de hecho es único, ¿no? O sea, ya no me meto a eso, pero ese morfismo sí existe y es único, ¿no? Es decir, aquí tenemos el diagrama. eh, bueno, y nada más, por tanto, existe alfa de L en K, que se puede demostrar que es único, tal que eh, factorizamos a H como alfa, que es esta alfa, seguida de la inclusión en K, que es esta, ¿no? Esta que puse aquí es la famosa alfa, ¿sí? Y aquí nada más lo voy a poner, no lo voy a hacer porque pues ya, de hecho, ya se me acabó el tiempo y quiero decirles cosas y este es único, ¿ok? Es decir, esta propiedad con toda y la unicidad, lo que dice es que en efecto, ese morfismo inclusión concretamente de este submódulo de M, que es el que usualmente llamamos núcleo, en efecto es un núcleo categórico, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que se concluye aquí, lo voy a poner en blanco, o sea, la conclusión es que esta inclusión es un núcleo categórico, ¿no? Es decir, desde el punto de vista categórico, es un núcleo que cumple con la definición de núcleo. En efecto, ¿sí? Entonces, es decir, regresamos a este concepto de núcleo al que estamos acostumbrados, pero lo interpretamos en el nuevo lenguaje de categorías. O sea, en efecto cumple eso que estamos definiendo en una categoría arbitraria. Esto entonces nos dice que así como esto con la inclusión, este conjunto con la inclusión hace el papel de núcleo categórico, habrá otros contextos donde otras construcciones también hagan el papel de núcleo categórico. ¿Sí se dan cuenta del panorama que abre el poder definir categóricamente las cosas? Sí, profe. Ujú. Bueno, esto estudienlo, repásenlo, este, eh, aprovechemos este poco tiempo que nos queda, sobre todo para que ustedes tengan esta concepción de lo que son las categorías y cómo los módulos nos ayudan mucho a entender todo esto que les estoy diciendo, de tener un contexto general y un contexto más específico
y cómo traducir las cosas específicas al lenguaje categórico, los módulos creo que nos ayudan mucho, por eso están emparentados. Ok, otra cosa que les puedo decir en estos últimos minutos es que entonces de inmediato, así como definimos, bueno, como definimos el núcleo de F, podemos definir dualmente el conúcleo de un morfismo. ¿Ok? Entonces, la ventaja, fíjense la ventaja del contexto categórico. Si nosotros hacemos este planteamiento que acabo de hacer, es decir, vamos a definir un concepto dual, ¿sí? Ese es el planteamiento, a núcleo. Entonces, si nos vamos al contexto específico, tendría yo que pensar, híjole, pues dual, pues tendría que ser, a lo mejor si este es un submódulo, tengo que irme al cociente, pero ¿en dónde? En fin, ¿no? O sea, tengo que pensar eso. Pero si me voy al contexto categórico, lo único que tengo que hacer es voltear todo. Ya no tengo que ponerme a pensar en los detalles específicos porque estoy a nivel categórico y entonces, ¿qué sería un conúcleo? Bueno, pues lo pongo del otro lado. Si el núcleo estuvo del lado izquierdo en el sentido de que antecede al morfismo, pues el conúcleo va a ser un morfismo que sucede al morfismo, ¿no? Es decir, va después del morfismo. También la composición que sea cero y también si hay otro tipo de morfismo que sucede a F de tal manera que la composición es cero, existe un único y ahora va a ser al revés. En vez de ser objeto terminal, va a ser objeto inicial. ¿Ok? Se puede hacer toda la talacha de escribir la definición, nada más ese ejercicio. Pero vean ustedes cómo resulta ser ya muy sencillo dualizar en el contexto categórico. ¿Se percibe esta facilidad? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, vamos a poner nada más como ejercicio, lo voy a agregar, escribir la definición de conúcleo. Ese va a ser el ejercicio, nada más. ¿Sale? Escribir, nada más. Y luego, ya un poquito más elaborado sería pensar cuál es el conúcleo en los módulos, ¿no? Pero nada más vamos a centrarnos en definir, escribir la definición de conúcleo. Entonces, esa es una cosa que se puede dualizar. Y la otra situación, que nada más lo planteo para la última clase, es, así también se pueden considerar otras construcciones. Nada más las voy a enunciar como producto y coproducto directos. A veces se le agrega esta palabra directos, por ejemplo, ¿no? Que es de la que voy a hablar la próxima clase y ya nada más voy a hacer referencia a eso y a esa construcción categórica y eso nos va a ayudar para hablar en módulos, pues por ejemplo de lo que es un módulo generador, y yo creo que ya con eso pues ya cubriríamos la siguiente clase y bueno, pues esto es lo que ya les puedo decir hoy. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto.
No, de mi parte no, profe. No, profesor. No, pero- Perfecto. Entonces, bueno, de todas maneras, mantenemos la comunicación. Mándenme sus ejercicios o sus tramos de ejercicios para que yo les comente. Así vamos trabajando y nos vemos por lo pronto el viernes a las 11, ya la última clase. Sí, está bien, profe, hasta luego. De acuerdo. Hasta luego. Sí, Bien, sí, hasta buen luego, día. que estén bien.